Medición de potencial. Esta es una medición fundamental en el campo de la protección catódica. Una estructura de acero, como puede ser una tubería enterrada o el fondo o piso de un tanque del lado del suelo, cuando están en un medio conductor de la corriente eléctrica, asumen un potencial, que en realidad es un voltaje. En el campo de protección catódica le llamamos potencial. Por ejemplo, una tubería enterrada como estas que vemos aquí pueden tener entre menos 400 a menos 600 milivoltios aproximadamente. Ese es su potencial natural. Y no es un valor estricto, puede ser menor, puede ser mayor, pero más o menos dentro de ese rango. ¿Cómo se mide el potencial? Vamos a verlo primero en suelos y luego en agua de mar. Comencemos por la medición de potencial en suelos. Primero, para poder medir el potencial de una tubería enterrada, debemos poder conectarnos a ella de alguna manera. Y esto se hace a través de lo que se conoce como postes de medición o test station en inglés. Recordemos primero que medir es comparar. Por ejemplo, queremos medir la longitud de una mesa de madera como esta y para ello usamos una regla que ya tiene las dimensiones. La mesa es la dimensión desconocida, mientras que la regla representa la dimensión conocida a la cual vamos a comparar. En la práctica la medición se realiza de esta manera. Se conecta un voltímetro al poste de medición, o sea, a la tubería enterrada, y por otro lado se conecta un electrodo de referencia. Vamos a conocerlo. En suelos se utiliza un electrodo que tiene una barra de cobre electrolítico, cobre metal puro, y se sumerge en una solución de sulfato de cobre, o sea, iones cobre. El electrodo tiene una placa porosa en su extremo, que es donde se apoya en el terreno previamente humedecido para cerrar el circuito. El electrodo significa un equilibrio, cobre metálico y, por otro lado, iones cobre. Y ese potencial es un valor estable y conocido. Por otro lado, la estructura de acero que recibe corriente de protección catódica se considera protegida de la corrosión si alcanza o supera los menos 850 milivoltios con respecto al electrodo de cobre y sulfato de cobre. Y aquí tenemos algunos de esos electrodos. Hay de diferentes modelos, pero funcionan de manera similar. Y también los cristales de sulfato de cobre que se agregan junto con agua cuando se lo va a usar en campo. Aquí de otro fabricante, los electrodos de cobre y sulfato de cobre. Vamos ahora al agua de mar. Allí se utiliza un electrodo que básicamente es un cilindro de plata, que tiene orificios y una placa porosa en un extremo. Este electrodo requiere una preparación previa. La preparación del electrodo consiste en sumergirlo en agua de mar durante aproximadamente 1 hora antes de efectuar la medición. ¿Por qué? El agua de mar contiene iones cloruro, debido a la cantidad de sal, cloruro de sodio, presente en el agua de mar. Estos iones cloruros se asocian a la plata para dar cloruro de plata. El equilibrio en este caso está formado, por un lado, por la plata metálica
y por otro lado a los iones plata. Y este es un equilibrio constante cuyo potencial es este que indicamos aquí. Con respecto a este electrodo, la estructura de acero se considera protegida de la corrosión en agua de mar si alcanza o supera menos 800 milivoltios con respecto al electrodo de plata y cloruro de plata. Y vamos a conocerlos. Estos son los electrodos con sus orificios, cables de extensión para lanzarlos desde el tope de un muelle, por ejemplo, y medir el potencial de los pilotes. Y aquí de la MC Miller, un electrodo con un pequeño peso para que no oscile demasiado con la marea. Ahora bien, ¿por qué no se utiliza el electrodo de cobre, sulfato de cobre, en agua de mar? Esta es la razón, porque a través de la placa porosa penetran los cloruros del agua de mar y contaminan la solución de sulfato de cobre que contiene el electrodo de referencia. Si te interesan estos temas, tenemos un webinar gratuito el viernes 5, el viernes de esta semana. El tema: interferencias eléctricas en tuberías enterradas. Te dejo el link en el texto.